Bien, comenzamos la escuela bíblica que sabéis que se titula Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Hoy vamos a empezar la lección 6, que habla de la fe para salvación. Vamos a tratar el tipo de fe que nos salva. Y hay algunas escrituras claves que vamos a desarrollar. En primer lugar, tenemos Juan capítulo 3, versículo 16, que todo el mundo conoce, ¿no? Como el mini evangelio. O sea, ahí se resume en este versículo el plan de Dios para el ser humano. ¿Y por qué lo hizo? Dice así: porque de tal manera, estas son palabras del propio Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos que habitan este mundo, que ha regalado, en otra versión, en una traducción dice, ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no se condene, sino que obtenga la vida eterna. Dios amó tanto al ser humano, sigue amándolo y lo amará siempre, que Dios nos regaló a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, y esta palabra creer aquí va unida a obedecer, creer, la fe que salva es la creencia junto a la obediencia. Si tú crees pero no obedeces, estás demostrando que realmente no crees. El que cree, obedece. ¿Y obedece qué es lo que obedece? La palabra de Dios, lo que está escrito en su palabra, y entonces no se pierde y tendrá la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Pablo, en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13, dice lo siguiente, dice así: si confesares, si reconocieras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, confesar y creer es el tipo de fe que salva. Versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se reconoce, se acepta para salvación. Versículo 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo tienen el mismo Señor, es el Señor de todos, y es rico para con aquellos que le invocan, que claman a Él pidiendo ayuda. Y el versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare, que clamare el nombre del Señor, será salvo, recibe la salvación. Por eso siempre repito y hago hincapié: las obras no te salvan, las buenas obras están preparadas para que andemos en ellas como demostración de la fe que nos ha salvado, de esa creencia y de esa obediencia a Dios. Pablo aquí está diciendo que si reconocemos con nuestra boca, diciéndolo, el poder que hay en lo que confesamos con la boca, diciendo que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, no en nuestra mente, no en nuestra boca, que muchas veces creemos, pero no nos sale esa creencia de lo más profundo de nuestro ser, que de donde debe salir. Y si lo creemos de esa forma, de ese reconocimiento interior, que nuestro interior esté convencido, nuestro ser, nuestro espíritu, que es lo que realmente somos, porque somos un espíritu que tiene una mente, tiene un alma y vive en un cuerpo físico. Entonces lo más importante es lo que no se ve, es nuestro espíritu, que es el espíritu que vuelve a la presencia de Dios cuando partamos de este cuerpo, y el alma en la que hay que salvar. Por eso la Biblia habla de salvar almas. El alma es donde está nuestra mente, nuestro poder de decisión, nuestro libre albedrío, nuestra voluntad. Y entonces eso es lo que hay que salvar. Y como Jesús dijo y estudiamos la semana pasada, de la misma manera que Jesucristo sometió su voluntad a la voluntad del Padre, nosotros debemos someter nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Estáis entendiendo? Y esto es creer para salvación. Por tanto, es por creer en nuestro corazón que somos declarados justos delante de los ojos de Dios, y es por confesarlo con nuestra boca que recibimos la salvación. Así de claro, no es complicado, es reconocer
con nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces la justicia de Dios, Jesucristo que nos hace justos por medio de su sacrificio, Él nos justifica ante los ojos de Dios y luego lo confesamos con nuestra boca y recibimos la salvación. Las Sagradas Escrituras nos dicen que todo, y este todo no excluye a nadie, cuando se pronuncia la palabra todo, ahí queda todo dentro, no, nada puede salirse de ahí. Todo el que confíe en Él jamás será deshonrado o avergonzado. Para el Señor, hermanos, no hay diferencia entre las personas en este sentido. Todos tenemos el mismo Señor, quien da con generosidad a todos aquellos que lo invoquen, les da la salvación, aquellos que clamen a Él por su salvación. ¿Sabéis algo importante? La única oración del pecador que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. Ningún ser humano que viva en pecado y ore a Dios sin arrepentirse, su oración no pasa del techo. ¿Estáis entendiendo? Ahora, cuando ese pecador hay un deseo en su corazón, hay arrepentimiento de verdad en su corazón y clama a Dios, Dios lo escucha. Porque es que es lo que significa invocar, pedir ayuda por su salvación. Esa oración del pecador sí la escucha Dios. ¿Estáis comprendiendo? Por eso hay muchas personas que no ven cambios en su vida, que viven una vida triste, una vida apática, una vida mediocre, y es porque viven en pecado y sus oraciones no llegan. No pasan, como suelo decir, del techo, porque hay una barrera que lo impide, que es la barrera del pecado. Luego veremos más adelante la simbología del puente. Cristo es un puente. La palabra sacerdote significa aquel que une. ¿Y un puente qué hace? Unir dos orillas para que podamos cruzar. Pues esa es la función del sacerdote. Y Jesucristo fue sumo sacerdote, que quiere decir que Él actúa como puente entre nosotros, la barrera y el abismo del pecado. Cristo establece ese puente, y cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cruzamos ese puente y llegamos a la salvación, a la presencia de Dios. Por eso dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En Lucas capítulo 13, versículo 23 al 25, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Jesús fue directamente a lo que debían hacer, no entró ahí, no se fue, como se suele decir, por la rama, fue al grano, y les dijo en el versículo 24, esforzaos, tenéis que hacer algo. O sea, yo os regalo la salvación, pero vosotros tenéis que esforzarse a entrar, ¿por dónde? Por la puerta estrecha. Hay que pagar un precio. A veces queremos coger atajos para no crear conflictos, pero a veces los conflictos son necesarios, porque el conflicto fortalece la prueba, el conflicto, los problemas fortalecen nuestra fe. Por eso tenemos que ir, como el Señor va, al grano. Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Y luego añade, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué quiere decir? Llegará el tiempo en que querréis entrar por la puerta y el tiempo se habrá terminado, la puerta se habrá cerrado. Por eso no debemos postergar nuestro arrepentimiento. No debemos aplazar la decisión de Cristo, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ese es el Evangelio, y nosotros tenemos que transmitirlo a los demás. Que tú puedes esperar, aplazar tu decisión porque eres joven, porque tal, porque si tal, que si para allá, que si para acá. Pero nadie puede asegurar un segundo más de vida. Entonces debemos tomar la decisión ya, porque mañana puede ser tarde. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Por eso dice, esforzaos, hacer un esfuerzo, sé valiente.
y entrega tu vida a Cristo. Eso lo digo para aquellos que no hayan entregado su vida a Cristo. Yo sé que aquí, si no todos, yo creo que casi todos o todos han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nadie de los que estamos aquí creo que vive en pecado. Pero no quita que dentro de la Iglesia haya gente que viva en pecado. Y por eso hay que predicar sobre el pecado. Hay muchos pastores que evitan, por miedo a que les acusen y la congregación se vuelva en contra de él, porque el pastor siempre está hablando del pecado, pero es que es el gran problema de la Iglesia y de la sociedad. Es lo que nos aparta de la bendición de Dios, es lo que nos aparta de una vida plena y abundante que podemos empezar a vivir aquí. Jesús lo prometió: yo he venido a daros vida. Él vino a la tierra, se hizo un hombre, cogió la forma de un hombre que el Padre le dio, bajó a esta tierra. Tenía que bajar, entrar a esta tierra como entra todo el mundo aquí en esta tierra. Nadie puede entrar si no es a través de una mujer, ¿verdad? Solamente aquel que es salteador puede entrar de otra manera. Los ladrones no entran por la puerta, ¿verdad? Y si entran es rompiéndola. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho un ser humano, tuvo que nacer de una virgen, de una mujer. Y entonces entró en esta tierra, cumplió su ministerio a rajatabla, lo llevó hasta el fin, dio su vida, dedicó toda su vida a servir a los demás y a enseñarle a sus discípulos, a hacer discípulos, para que cuando Él se fuera, sus discípulos, su iglesia, pudieran continuar su obra. Ese es el propósito de la Iglesia hoy en día, llevar a cabo, seguir, como somos el cuerpo de Cristo. Cristo sigue siendo la cabeza, pero la cabeza ahora mismo está sentada a la diestra del Padre. Pero Pablo dice que simbólicamente, como nosotros somos parte, estamos unidos a Cristo desde que nos convertimos, estamos sentados simbólicamente con Cristo en su trono. Y eso es de gran importancia entenderlo. Es materia a veces difícil de comprender, pero espiritualmente quiere decir eso, que la Iglesia debe andar en santidad, porque la Iglesia simbólicamente está sentada a la diestra de Dios el Padre, porque forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Y luego añade, pone una forma, explica de una manera cotidiana lo que ocurre cuando un padre de familia entra en su casa, acuesta a sus niños y cierra la puerta, y luego llega alguien a llamar, ¿verdad? Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Qué tremendo que el Señor nos pueda decir eso, ¿verdad? Que nos quedemos fuera cuando la puerta se cierre. Yo prefiero estar dentro, aunque sea una puerta estrecha, sea un camino angosto que tenga que atravesar, pero ese camino angosto me lleva a la presencia de Dios, me lleva a la salvación de mi alma. Y conviene pagar el precio, conviene dar el paso de entrar por esa puerta. La mayoría entran por la puerta ancha y espaciosa, ahí va mucha gente, porque no hay que pagar un precio. Hay que rendirse a lo que el mundo ofrece. Y esa es la puerta ancha que muchos siguen. Pero nosotros hemos elegido la puerta estrecha. Y la puerta estrecha dice que es un camino angosto. Pero ese camino angosto, lleno de pruebas, lleno de dificultades quizás, nos lleva a la vida eterna. En cambio, el camino ancho, el camino de la prosperidad malentendida, el camino de acercarnos a todo aquello que nos ofrece el mundo, nos va a llevar a la condenación. Yo prefiero el camino angosto y la puerta estrecha, ¿verdad? No sé tú, pero yo pienso que también. Pero hay que pagar un precio. Muchos se hacen hoy también la misma pregunta: ¿quién se salvará? ¿Solo unos pocos? Jesús contesta: debéis esforzarse por entrar por la puerta estrecha y angosta, que conduce ¿a dónde? Al reino de Dios, porque muchos tratarán
de entrar en el reino de Dios por sus propios medios, pero fracasarán. Aquellos que se crean egocéntricos, soberbios, egoístas y quieran salvarse por sus propios medios, van a fracasar seguro. Porque el único remedio, el único camino, la única puerta, Jesús también dijo, yo soy la puerta, es Jesucristo, que también dijo, yo soy el camino. Que quiere decir que no hay más caminos hacia la presencia de Dios que Jesucristo. No busques otro camino, no busques Lourdes, ni el camino de la Fuensanta, ni ninguno de estos caminos que el hombre ha creado, que no te conducen a ningún sitio, sino al fracaso. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la verdadera vida. Y nadie va a venir a la presencia de Dios, el Padre, si no es a través de lo que yo hice en esta tierra, que es entregar hasta la última gota de mi sangre para justificaros, para declararos inocentes. Pero claro, para que te declaren inocente, tienes que arrepentirte y tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor de tu vida y también tu Salvador. Es muy bonito, como decía el otro día, es muy bonito llamar a Jesucristo mi Salvador, pero nos cuesta llamarlo y aceptarlo como nuestro Señor. Y Señor hoy en día es una palabra que quizá está muy devaluada, pero Señor en tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús aquí en la tierra significaba dueño. El Señor era el dueño. Además del dueño, exigía, por ser el dueño, exigía obediencia, pero la contrapartida era que estaban protegidos por el Señor. ¿Qué es lo que hace hoy el Señor? Tú entregas, eres siervo de Dios, eres esclavo de Dios, que como suelo decir, alguien dijo que la persona más libre que pueda haber en este mundo es aquel que es esclavo de Cristo. Entonces, cuando tú eres esclavo del Señor, Él te protege, te cuida, te sana, te libera de todas las ataduras que puedas tener. Quizá no en el tiempo que tú a veces, por el estrés y la necesidad que tenemos, queremos que el Señor nos responda ya, que nos responda lo que pidamos hoy, que nos lo responda ayer. Pero eso es imposible, porque Dios, como suelo decir yo, contesta siempre. Pero a veces te contesta que sí, pero otras te contesta que no. Y muchas veces muchos creyentes, cuando Dios te dice que no, llegan a decir que Dios no les contesta. Sí, te está contestando, te está diciendo que no. O en otras oportunidades que quizás te diga, espera, no es el momento, ten paciencia, pon a trabajar la paciencia, que a veces nos cuesta. Tenemos a la paciencia engandulada, como se suele decir, ¿no? Y la paciencia hay que ponerla a trabajar. Y la paciencia, junto con la esperanza, es la virtud que te hace pensar y creer que Dios siempre va a cumplir sus promesas a su tiempo, no al tiempo nuestro. Al tiempo de Dios siempre se va a cumplir y Dios lo va a hacer todo para nuestro bien, porque Él quiere lo mejor. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde procede? Del Padre de las luces, el Padre que creó las estrellas del firmamento. De ahí nos viene todo lo bueno y todo lo perfecto. Así que Dios no manda ninguna cosa mala a sus hijos. Las cosas malas vienen a la tierra como consecuencia de la actitud del ser humano, que vive de espaldas a Dios. No quieren saber nada de Dios ni de sus hijos. Pero cuando ocurre algo, sí acusan a Dios. Esa es la tremenda paradoja del mundo, de las personas que no creen, pero cuando les ocurre algo, entonces culpan a Dios. ¿Por qué Dios permite? Porque te ha hecho libre. Y en tu libertad tú te estás cargando la tierra, tanto físicamente como espiritualmente, que es el trabajo del diablo. ¿El diablo a qué vino? ¿Cuál era el plan del diablo? Y sigue siéndolo. O sea, no es que era, es que es el plan actual del diablo.
El diablo tiene su propio plan. El plan de Jesucristo era venir para darnos vida y vida abundante. Pero el plan del diablo es destruirnos físicamente con enfermedades, destruirnos espiritualmente quitándonos la fe y destruir nuestra alma enviándola al infierno. Eso es lo que quiere el diablo. Ese es el plan del diablo. Por eso nosotros debemos andar en el plan de Dios. Y en el plan de Dios es creer y obedecer. Y a eso se le llama fe salvadora. Amén. En Juan capítulo 10, verso 9, Jesús hace una referencia a dicha puerta, esa puerta angosta y estrecha, y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si tú coges esa puerta angosta, coges ese camino, puerta estrecha, ese camino angosto, ese te va a llevar ¿a dónde? Jesús lo promete, te va a llevar a la salvación, a que seas salvo, y entonces entrarás y hallarás pastos, pero pastos buenos, alimento espiritual sin contaminar, ese alimento que no te va a producir ninguna úlcera de estómago, espiritualmente hablando, es la leche no adulterada que Él quiere darnos, ¿verdad? Por tanto, no tratemos de buscar otra puerta para hallar el camino de la salvación que no sea Jesucristo, porque, como he dicho, fracasaremos. Luego Jesús sigue hablando sobre la necesidad de no retrasar o aplazar la decisión de entrar por esa puerta estrecha, poniendo un ejemplo cotidiano, que lo hemos leído: cuando el señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Cuando Dios el Padre decida cerrar la puerta, muchos se quedarán fuera. Les ocurrirá como a las vírgenes que no llevaron aceite y llegó el esposo y se quedaron fuera. No estaban preparadas y se irán y rogarán al Padre, pero el Padre, cuando toma una decisión, la lleva hasta el fin. Él sigue dando. Y esa es la misericordia y el amor de Dios, que está retardando su venida, porque quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se condene. Por eso debemos aprovechar la oportunidad que tenemos cada día, antes que la puerta se cierre. Tenemos que estar, como yo suelo decir, con las maletas hechas, preparados para cuando pase el último tren subirnos, porque como nos quedemos, ay de nosotros, ¿verdad? Cuando se cumpla el tiempo estipulado por Dios, se cerrará la puerta y los que se queden afuera dirán: Señor, ábrenos la puerta. Pero el Señor les contestará: no les conozco, ni sé quiénes son, ni de dónde vienen. El decirnos que no nos conoce quiere decir que no ha tenido una relación de intimidad con nosotros, que nosotros hemos ido a nuestra bola, como se suele decir, que hemos dicho que somos creyentes, que somos cristianos, pero en cambio hemos hecho lo que hemos querido, sin estudiar y sin mirar lo que la palabra de Dios dice. De ahí la importancia de estudiar cada día, de meditar en su palabra, de profundizar. La palabra de Dios está llena de tesoros. Hay un programa que yo hago en televisión que se llama Tesoros Ocultos y trata de desmenuzar, de profundizar, de meditar en la palabra de Dios, porque los tesoros no se encuentran a ras de tierra y la palabra de Dios está llena de tesoros, pero hay que profundizar, hay que meditar en la palabra de Dios. No hay que conformarse con simplemente leerla es bueno, pero es mejor meditar, profundizar, buscar la guía del Espíritu Santo. Yo, mis predicaciones y mi pan de vida salen así. Dios te muestra un versículo y entonces me pongo a analizarlo, me pongo a profundizar en él. Y es la única manera de que Dios te dé, si tienes deseo de que te dé, claro. Muchos se pasan la vida leyendo la palabra de Dios sin comprenderla, porque no se dedican a tener ese tiempo de calidad en la presencia de Dios.
esa intimidad que Él desea, ese conocernos. Esa palabra conocer es igual que cuando dice José conoció a María y tuvieron hijos. El conocer la palabra de Dios, el conocer a Dios profundamente y en intimidad va a producirnos vida, pero vida eterna, hermanos, la vida que realmente importa. Esta vida pasa muy rápidamente, apenas nos damos cuenta y nos hacemos mayores. Por muy joven que te creas, va a llegar el día en que te harás mayor. Por tanto, no debemos desaprovechar el tiempo. El tiempo es corto y también peligroso. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Desde que Jesús partió hasta que vuelva, es el periodo que se llama los últimos tiempos. Pero cada vez estamos más cerca de la segunda venida. Cada día que pasa, cada hora, cada minuto, es un día, es una hora, es un minuto menos que falta para el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que va a venir a recoger la cosecha de su primer ministerio aquí en la tierra, de su primera venida. Él vino a sembrar la palabra de Dios, Él vino a sembrar la semilla en los corazones de las personas, y cuando vuelva en su segunda venida no vendrá en relación con el pecado, vendrá a recoger la cosecha. Vendrá a recoger a todos aquellos que hayan aceptado el regalo de la salvación, porque la salvación la ganó Jesucristo y nos la regala cuando nos arrepentimos, lo confesamos con nuestra boca y entonces nos ponemos a las órdenes de nuestro Señor y le obedecemos, y entonces somos salvos por medio de esa fe que nos salva. Hay dichos populares que se pueden aplicar aquí. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Todos conocemos ese dicho. También, mejor hoy que mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Son frases que se escuchan, son frases cotidianas, pero que se pueden aplicar aquí. Por eso la decisión tan importante por Cristo no debemos postergarla. Por eso no debemos desaprovechar las oportunidades que cada día Dios nos da, porque llegará un día que la puerta se cerrará y nadie podrá entrar. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay acepción. Ahora, tal como nos prometió tiempo atrás, los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos muestra hoy cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley, porque recordemos que no estamos en la ley mosaica, pero estamos en la ley de la fe. La ley de la fe que entonces se convierte en gracia, en regalo. Jesucristo fue un regalo que Dios nos hizo. Y para poder disfrutar de un regalo hay que aceptarlo. Si tú me regalas, Jacqueline, un reloj, que por cierto me hace falta. Si tú me regalas un reloj y yo no lo tomo, no lo abro, no me lo pongo, pues no lo disfruto. Tú me lo regalas. Dios el Padre nos regaló al Hijo. Tenemos que aceptar ese regalo y disfrutar de él. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos hemos pecado. Nadie, por tanto, puede alcanzar la gloriosa meta establecida por Dios por sus propios esfuerzos. Tú te podrás esforzar todo lo que quieras, pero si no vas en la línea de la fe, si no vas en la línea de la obediencia a Cristo, de la obediencia a su palabra, no sirve para nada. Si tú quieres ganar la salvación por tus propios esfuerzos, al final fracasarás.
porque no se trata de obras, como he repetido y sigo repitiendo, se trata de fe en Jesucristo y se trata de obediencia a Él y a su palabra, porque así dice el versículo 24, que hemos sido justificados gratuitamente. Un regalo se recibe gratis, ¿no? Pero no es que sea gratis, alguien tiene que pagarlo, ¿verdad? Sí. Jesucristo nos regala la salvación, pero a Él le costó un gran precio. Y a veces no valoramos el costo de lo que Jesús hizo por nosotros. Aceptamos, sí, ese regalo nos viene bien, pero debemos valorar a aquel que tuvo que pagar un precio para que tú tengas ese regalo. El regalo de la salvación, Cristo lo pagó. Él fue el sacrificio propiciatorio. Propiciatorio quiere decir el sacrificio perfecto y que era necesario hacer para calmar la ira de Dios. Y en el antiguo pacto sacrificaban animales, pero en el nuevo pacto Jesucristo se sacrificó, fue propicio solamente una vez, y esa vez, ese sacrificio sirve para siempre. ¿Estáis comprendiendo? Por eso dice que con su bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pero para librarnos del castigo de nuestros pecados, para que nosotros podamos recibir la justificación, tenemos que arrepentirnos y tenemos que reconocer que somos pecadores. Hay quien dice, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, no mato. Pero es que hay muchos más mandamientos. No se resumen en robar y en matar, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios manda en su palabra que a veces no nos damos cuenta, y muchos creyentes no se dan cuenta que cualquier cosa que a Dios no le agrade es pecado. Cualquier cosa. A veces son cosas que igual no nos damos cuenta y pensamos, no, eso no es un pecado pequeñito. Todo aquello que le desagrade a Dios es pecado. Nuestro trabajo es agradar a Dios para nuestro propio beneficio, claro está. Por eso Dios, dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, que quiere decir sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener de alguna manera a Dios de su lado. Eso lo hacían en la ley mosaica, en la ley de Moisés del antiguo pacto. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, porque Dios es un Dios paciente, tiene mucha paciencia con nosotros, los pecados pasados. Hermanos, Dios ofreció a su Hijo, a Jesús, como el sacrificio propiciatorio, el sacrificio perfecto por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Como decíamos la semana pasada, sabéis que la vida está en la sangre y Él físicamente derramó su vida, su sangre, por amor a nosotros. Y eso tenemos que valorarlo, hermanos. Entonces dice, ese sacrificio demuestra que Dios actuó con justicia, o sea, aplicó su justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecadores en el pasado. Y cuando se arrepintieron, porque claro, los pecados los limpia Cristo, ¿verdad? Los pecados pasados, presentes y futuros los llevó Jesucristo en la cruz. Pero claro, aquellas personas fieles a Dios, aquellas personas que se arrepintieron en el antiguo pacto, si Jesucristo aún no había pagado el precio, no había derramado su sangre, ¿dónde estaban? Eso es lo que está diciendo ahí. Él aplicó justicia a aquellas personas, llevándolos ¿dónde? A un lugar que se llama el seno de Abraham, que no era un lugar de tormento como el infierno,
y ahí estaban esperando a Cristo resucitado para que Cristo los arrebatara de ese lugar y los presentara en el cielo. ¿Estáis entendiendo? En Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, lo vamos a entender. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿qué dice? Llevó cautiva la cautividad. ¿A qué se refería con la cautividad? Pues nada más y nada menos que se llevó consigo una multitud de personas que estaban esperando su resurrección para ser llevadas al cielo. El seno de Abraham hoy no existe. Hoy vamos directamente al cielo por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Tremenda revelación, ¿verdad? Qué preciosa es la palabra de Dios cuando se investiga, se profundiza y se medita en ella. Seguimos con Romanos 3. Todo esto lo hizo Dios, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea Jesucristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, esa fe que salva. Amén. Dios estaba mirando, hermanos, hacia el futuro y de ese modo incluía a esas personas del antiguo pacto, las incluía en la misma condición que hoy, en el tiempo presente, Dios hace con los que se arrepienten, para no hacer acepción de personas, ¿verdad? Ellos no tuvieron culpa de nacer en el antiguo pacto, pero Dios, como es un Dios justo, un Dios que ama la justicia, los preservó en un lugar hasta que Jesucristo resucitara, bajara a las partes más profundas de la tierra, recogiera a esos cautivos, que eran personas de fe, y los llevara a la presencia de Dios al cielo. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice el versículo 27 de Romanos capítulo 3. ¿Podemos entonces, hermanos, jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Podemos vanagloriarnos de que Dios ha hecho algo extraordinario con nosotros cuando vemos que Él es un Dios fiel y que no hace acepción de personas? Rotundamente no, no podemos jactarnos, porque nuestra libertad de culpa y el cargo no se basa en la obediencia a la ley de Moisés, está basada en la ley de la fe y la fe en Jesucristo. ¿Estáis comprendiendo? Versículo 28. Concluimos pues, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La conclusión es bien clara, que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por nuestras obras. ¿Estáis comprendiendo, verdad? Una condición importante para entrar en el reino de los cielos es la fe salvadora. Para ser salvos, y empezar a seguir al Señor Jesucristo como sus discípulos, debemos creer. Si no creemos, la condición primordial de un discípulo es creer en la palabra de Dios. A eso se le llama fe salvadora. Para ser salvos, por tanto, y empezar a seguir a Jesucristo, debemos creer. Pero, ¿qué debemos creer? Primero debemos creer que somos pecadores, que eso nos cuesta aceptarlo. Debemos reconocer que somos pecadores
y que Jesús derramó su sangre y murió por culpa de nuestros pecados. Eso tenemos que creerlo y aceptarlo también, claro. Y en segundo lugar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Luego debemos entregar nuestra vida a Jesús y hacerle nuestro Señor, nuestro dueño y nuestro Salvador. En Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15, Jesús, cuando principia su ministerio, leemos en el verso 14, dice: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el tiempo anunciado por los profetas se ha cumplido, el tiempo exacto en el que Dios ha decidido enviarme ya se ha cumplido, ya estoy aquí. No cuando las personas lo deseaban, porque las personas deseaban ser liberadas de la opresión romana y esperaban el Mesías prometido. Para ellos era un guerrero que debía venir armado hasta los dientes para liberarlos de la opresión romana. Y entonces dice, cuando él llega diciendo que arrepentíos y creer en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, puesto que yo estoy aquí y lo represento, está diciendo, por fin ha llegado el tiempo que ha prometido Dios. El reino de Dios ya está aquí. Y ahora es el tiempo de arrepentimiento. Debéis arrepentiros de vuestros pecados y creer la buena noticia. Creer el Evangelio, sabéis que la palabra Evangelio significa buenas noticias. El mundo hoy solamente da malas noticias. Yo no sé si es que no existen buenas ninguna, porque todo lo que vemos en televisión y en la prensa y en redes sociales, todo es malo. Que si un terremoto, que si aquello, que si aquel mató a su madre, todos son malas noticias. O es que las buenas noticias no tienen impacto, o es que realmente no hay buenas noticias. Pero nosotros tenemos la buena noticia, hermanos, la buena noticia del Evangelio, la buena noticia que predicó Pablo, y por predicar la buena noticia fue encarcelado, fue perseguido, fue apedreado, fue azotado, y nunca se quejó. Y luego dijo, yo estaré encarcelado, pero la palabra de Dios no está presa. Siempre cumple su propósito. Qué realidad si nosotros aplicáramos las enseñanzas de la Biblia en cuanto a lo que hicieron los discípulos, y en especial lo que hizo el apóstol Pablo, que aunque no conoció físicamente, no fue contemporáneo de Jesús, por revelación llegó a conocerlo quizá más, incluso más que Pedro, que estuvo conviviendo con él, y muchos discípulos. Por eso debemos arrepentirnos, hermanos, creer en el Evangelio de salvación, basado en esa fe que salva, la fe en Jesucristo. En Hechos, capítulo 20, leemos el versículo 21. Esto es parte del discurso de Pablo cuando llegó a Mileto. Dice, testificando a judíos y a gentiles, o sea, predicándoles a todos, acerca del arrepentimiento, hermanos, la importancia del arrepentimiento, el reconocimiento de que somos pecadores y arrepentirnos, el arrepentimiento para con Dios, y qué más, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos un solo mensaje para este mundo. No tenemos que complicarnos. Hay un mensaje claro, y es la necesidad del arrepentimiento del pecador, de volverse a Dios y de creer y tener fe en que Jesucristo salva. Ese debe ser nuestro mensaje, no complicarnos la vida, no hay que hacer ningún máster bíblico. Hay que hacerle ver a la gente que nos rodea la necesidad que hay de arrepentirse, la necesidad de reconocer que somos pecadores, la necesidad de entregar nuestra vida a aquel que primero entregó su vida por nosotros. Que a veces no valoramos eso, que Él primero entregó su vida, dedicó toda su vida, toda su andanza como ser humano en esta tierra a hacer el bien a los demás y a enseñarles a sus discípulos
el Evangelio de salvación, para que los discípulos fueran transmitiéndolo, y gracias a eso ha llegado a nuestros días, ¿verdad? Ese debe ser nuestro mensaje. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, leemos los versículos 11 al 12. Dice: a lo suyo vino, y los suyos, su pueblo, los que le esperaban, los que esperaban el Mesías prometido, no le recibieron. Y no le recibieron precisamente por lo que he dicho, porque ellos esperaban un libertador, un jefe en armas, un jefe que peleara contra el Imperio Romano y los liberara de su opresión. Pero Jesús vino hablando del amor, vino hablando de perdonar a nuestros enemigos, vino a transmitir la vida de servicio a los demás, y eso no encajaba con sus ideas. Por eso dice que no le recibieron, no le aceptaron. Incluso llegaron a matarlo, porque decía que era el Hijo de Dios. Su mismo pueblo lo mató, porque aunque lo mataron los romanos, quien pidió la muerte y las consecuencias de su muerte, porque ellos, recordad que dijeron en el patio de Pilatos, dijeron que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y realmente cayó, ¿verdad? Fueron malditos por entregar a Jesús. Y aunque lo mataron los romanos, realmente quien lo mató, quien no lo recibió, quien no lo aceptó, fue su mismo pueblo. Por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esta fe, este creer es la fe que salva, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremenda confusión hay hoy en día en el mundo y en la religión, que dice que todos somos hijos de Dios. Si leemos esto, nos daremos cuenta de que todos somos creación de Dios, y que Dios, como leímos al principio, ama a toda la humanidad. De tal manera dice que la amó, que envió a su Hijo a morir por la humanidad, por el pecador. O sea, Dios ama a todo ser humano, pero solamente a aquellos que lo reciben, que se arrepienten, que creen en su nombre, que le obedecen, les da el derecho legal de ser hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir con mucho amor, con mucha, templanza al mundo que nos rodea, no con prepotencia, para que no seamos rechazados. Y en definitiva, si nos rechazan a nosotros, están rechazando la salvación. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de cómo presentar el Evangelio. Tenemos que imitar a Jesucristo. ¿Jesucristo qué hacía? El bien a todo el mundo. Para vencer el mal hay que vencerlo con el bien. No debemos dejar ser vencidos por el mal, ni atacar. ¿Qué es lo que significa poner la otra mejilla? No caer en el odio, en el campo del odio, que es donde Satanás trabaja a sus anchas, en que nos odiemos unos a otros, que nos guardemos rencor, que no perdonemos. Ese es el campo donde Satanás trabaja a sus anchas. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, rechazamos todo este tipo de cosas, aceptamos el perdón, perdonamos a los demás, le damos agua y comida a nuestro enemigo, y así lo avergonzaremos. Se le caerá la cara de vergüenza cuando tu enemigo te haga daño y tú le devuelvas un bien, pero quizá le estés ganando para Cristo. Quizá no, seguro. Pero claro, si tú a una bofetada, espiritualmente hablando, no estoy hablando literalmente, porque la Biblia a veces hay que entenderla no literalmente, sino espiritualmente. Poner la otra mejilla significa, si te hacen un mal, tú haces un bien. Y es la única manera de vencer el mal con el bien. Jesucristo, hermanos, y estoy terminando, vino a su propio pueblo y hasta ellos mismos lo rechazaron.
Hoy también, de alguna manera, cuando no obedecemos, la Iglesia lo está rechazando. Cuando no nos dejamos seguir por su palabra, intentamos solucionar las cosas a nuestra forma y a nuestra manera, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, estamos rechazándolo. Estamos rechazando ese regalo tan precioso, esa paz que nos da la seguridad de que andamos en buen camino cuando seguimos las ordenanzas del Señor. Se pierden. Su Iglesia a veces lo rechaza. Y lo más lamentable es que muchos lo hacen sin darse cuenta en el sentido que creen que lo están haciendo bien, cuando realmente están fallando. Por eso la importancia, vuelvo a repetir, de indagar, de profundizar en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea revelada a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Jesucristo se reveló de una manera física y presencial a sus discípulos. Hoy se revela a todo ser humano que lo desee a través de su palabra y guiados por el Espíritu Santo. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la fe salvadora? Y los aspectos que llevan, que implican esa fe, lo que esa fe te exige. Pero eso lo trataremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.